estado viendo es el tema del cáncer de cuello uterino. ¿Ya? Para hablar del cáncer de cuello uterino tenemos que remontar prácticamente a nuestros conocimientos que tenemos acerca de la anatomía de los genitales, sobre todo la anatomía interna. Porque aquí hay una zona muy particular, les dije, que es esta zona que se llama cuello uterino. ¿Ya? Esta zona que es el cuello uterino. ¿Y por qué es muy particular esta zona? Porque es una zona en la cual el tejido del cuello uterino cambia. ¿Ya? Es así como el labio. Piel, el labio y luego viene la mucosa. ¿De acuerdo? Hay tres tipos de tejido y que están conectados, unidos. Igual exactamente sucede en el cuello uterino. Externamente hay un tipo de tejido, en la parte media hay otro tipo de tejido y en la parte interna ya va cambiando. Porque esto es una ampliación a esto, ¿no? Miren el orificio que va a conectar con el útero y miren los tipos de tejido que se encuentran. Epitelio estratificado, semistratificado, etcétera, etcétera, que van cambiando. Eso hace de que esta zona esté más expuesto a las bacterias, a los microorganismos que se encuentran o habitan en la zona genital. ¿Ya? Y una de esas es el famoso VPH. ¿Qué es el VPH? El virus del papiloma. ¿Y cómo es que llega aquí el VPH? ¿Cómo es que viene a esta zona el VPH? A través de las relaciones sexuales. Es decir, a través del coito, ¿no? Que es ahí donde ingresa a esta zona y va a habitar, va a vivir ahí, va a estar ahí. ¿De acuerdo? Para que pueda desarrollar un cáncer, no solamente hace falta que este virus esté aquí, sino también hace falta analizar o ver el estilo de vida de las personas, de las mujeres. Por ejemplo, ese estilo de vida conlleva a que su sistema inmunológico sea el adecuado o de repente disminuya o esté en malas condiciones, que lo hace más expuesto a la posibilidad de que esta zona empiece a tener problemas justamente por la presencia de ese VPH. ¿De acuerdo? O sea, el sistema inmunológico tiene mucho que ver también aquí. ¿Ya? Si yo les saco a ustedes una muestra de flujo vaginal, posiblemente, les vuelvo a repetir, voy a encontrar el VPH. Ahora, en esta zona genital habitan una serie de microorganismos, bacterias, virus, hongos, hasta parásitos hay ahí. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacen ahí? Ahí viven, ahí se desarrollan, ¿no? Pero hay algunos que empiezan a producir problemas en la zona genital. Y esos son los que producen las famosas infecciones. Antiguamente, inclusive, se hacían lavados vaginales para sacar todo eso que se encontraba ahí. Duchas vaginales. Yo recuerdo bien a un obstetra que me decía, le he hecho una ducha vaginal a una paciente y le he dejado limpiecita toda esa zona. Limpiecita. Yo me pregunto, o yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se han hecho alguna vez una ducha vaginal? ¿Se han hecho una limpieza de la zona interna con una manguera? Todito? Miren, ese es un procedimiento antiguo. ¿De acuerdo? O sea, ¿es normal de que tengan ustedes bacterias y microorganismos en esa zona? Sí, es normal. En la zona genital es normal que haya bacterias. Es más, si les saco un hisopado, como les dije, no solamente voy a encontrar el VPH, casi seguro voy a encontrar el bacilo de Doller. ¿Y quién es ese bacilo? Esa es pues su casa, ahí habita. Todas ustedes deben de tener ese bacilo en su zona genital. ¿Y qué hace ahí ese bacilo? ¿Cuál es su objetivo? Mantiene pues húmeda la zona. ¿Ya? No está reseco, o sí está reseco. ¿Quién tiene la zona genital seca? Ustedes no creo, ¿ah? Las mujeres mayores sí, posiblemente. Y eso produce problemas, produce ardor,
Produce escozor, incomodidad. ¿Ya? La zona genital tiene que estar húmeda. Y ese es uno de los tantos factores. También hay glándulas que producen pues esa humedad, las glándulas de Skye, las glándulas de Bartolin, ¿verdad? Que producen esa humedad. ¿Y eso es por qué? Por el flujo de las hormonas. ¿De acuerdo? Por el flujo de las hormonas. Entonces hay múltiples factores que condicionan prácticamente a que estas bacterias mueran o algunas inclusive se vuelvan enemigas de ustedes. En mi piel también hay bacterias. En la piel de ustedes también hay bacterias. Sapropíticas, pero las hay. Y esas nos defienden. Cuando está muy reseca mi piel, me tengo que echar crema para humedecerlas a esas bacterias que me están protegiendo. Cuando está muy reseco, inclusive se hace hasta una herida. No sé si se han dado cuenta. Parece sarna que se hace. Le echan cremita y a los días desaparece. ¿O no les ha pasado? Pasa eso. O sea, nosotros tenemos bacterias. Microorganismos que son parte de nosotros y que nos ayudan a defendernos de los agentes externos. Por eso les repito, nuestro sistema inmunitario tiene mucho que ver. ¿Y cómo mantengo un buen sistema inmunitario? Con la alimentación, con el estilo de vida, ¿no? Si estoy triste, apagado, chicopalado, que es muy a morir y ya todo para mí es malo, ¿qué hacen con tus defensas? Se van bajando, pues. Tú mismo estás exponiendo tu sistema inmunológico y te estás exponiendo ¿a qué? A las enfermedades. ¿Tiene que ver también con esta parte? Sí, tiene mucho que ver. Porque ese virus que está ahí y que les digo que se transmite por las relaciones sexuales, va a empezar pues a hacer averías en esta zona. Y va a empezar a dañar este tejido. Es como una herida que te sale en el labio, ¿no? ¿Qué pasa con la herida? Tu mismo sistema lo va a hacer que se cicatrice, se regenere y desaparezca. ¿No? Pero esto no es tan fácil. Puede que también se cicatrice y desaparezca, pero a veces no sucede eso y se empieza a hacer una herida más grande, más grande, más grande, más grande, y al final se puede hacer un cáncer de cuello uterino. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, esa zona es muy lábil, muy delicada, y tenemos que cuidarla. Tienen que cuidar ustedes esa zona genital. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Les estoy contando como un cuento. Entonces, como esta zona del cuello uterino conecta la parte externa o la parte inferior del útero con la vagina, está expuesto pues a estos microorganismos. Si estos microorganismos que se encuentran acá suben, imagínense, si acá hay una infección, ¿esa infección a dónde va a pasar? ¿Qué se llama esto? Al útero. ¿Dónde más va a pasar? ¿Qué se llama esto? A los ovarios. Y se va a decir, esas son las EPIs, las enfermedades inflamatorias pélvicas. Esa es la desventaja que tienen ustedes frente a los varones, que tienen un orificio que está expuesto por la parte externa y que por ahí pueden subir los microorganismos hasta llegar pues inclusive al abdomen. Se va haciendo una vaginitis, una endometritis, una salpingitis, una oforitis, una peritonitis, infección generalizada. Inclusive esta puede morir. ¿Ya? Las puérperas, es decir, las posparto, la infección pues se produce aquí, en una herida abierta, que es la placenta que salió. Se hace una infección y se hace una infección generalizada y mueren por sepsis. Esas bacterias producieron la muerte de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona la zona genital. Y así es lo expuesto que ustedes están frente a estas infecciones. ¿No? Entonces, repito, es una puerta de entrada. Es un lugar muy complicado. Entonces hay que cuidarse. Hay que cuidar a la exposición del ¿qué? Del VPH. ¿Cómo podríamos cuidarnos pues a la exposición del VPH? ¿No? Yo creo que, y pienso y sigo pensando, de que muy importante es la educación sexual. La salud sexual y reproductiva debe abordarse en todos los niveles de las edades de las mujeres. Los obstetras estamos muy ligados a la salud de la mujer, desde siempre, porque siempre hemos trabajado el tema de la prevención de cáncer, trabajamos el tema de la anticoncepción. O sea, a nuestros consultorios vienen más mujeres que varones, definitivamente. Y como vienen más mujeres que varones, obviamente estamos vigilantes de que su salud, dentro de su salud sexual y reproductiva, sea la mejor.
pero lamentablemente no todas vienen a la consulta. Lamentablemente no todas se hacen este tipo de exámenes para detección temprana, sobre todo en este tema de cáncer de cuello uterino. Entonces tenemos que motivarlas, ¿no? Y la educación sexual es sumamente importante, porque si nosotros trabajaríamos desde que son niñas, desde que son niños, desde que son adolescentes, podríamos evitar mucho de estas infecciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo abordarlo? Y ahí el detalle. Porque no es igual hablar del aparato digestivo a hablar del sistema reproductor, sobre todo en los niños. Tenemos que buscar la forma de cómo llegar a ellos. Y ahora los jóvenes, los niños, tienen pues esos aparatitos que son los celulares, ¿no? O sea, toda la información la encuentran ahí, sea buena o mala, pero la tienen en internet. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la información más apropiada para que ellos conozcan y sepan. Y no estén expuestos a estos agentes que al final, a la larga, en el tiempo van a producir pues un cáncer o una enfermedad que no sería adecuado para un adolescente. Pero ese es el origen del que tiene el cáncer de cuello uterino. Hemos ubicado la zona, hemos ubicado el lugar y ahora vamos a ver el tema de la epidemiología del cáncer de cuello uterino. Vamos a adelantarnos a este tema de epidemiología. Cuando hablamos de la epidemiología, justamente vamos a hablar de casos, vamos a hablar de causas, vamos a hablar de indicadores, de datos que me van a ayudar y me van a servir a mí para poder abordar el tema. Si yo quisiera abordar un tema, es decir, bajar el índice de muertes maternas, tengo que conocer la causa de las muertes maternas. ¿Cómo sé que hay bastantes muertes maternas? Porque el indicador me dice de que sí, pues están muriendo de cada 10, de cada 15, de cada 100 mujeres o 100.000 nacidos, 20, 30, 40, 50, 100 mujeres. Ese dato es a través de la información que recabo de los establecimientos de salud. Y ese dato viene a ser parte del ordenamiento que tiene que trabajar la epidemiología. Este es un análisis constante que hace, ¿no? Por ejemplo, hubo la pandemia, la ciencia que se encargó de evaluar cómo vamos yendo en el número de casos. Ustedes indirectamente han sido portadoras de esa información porque todos los días aquí en internet, en la televisión, estábamos aumentando los casos de COVID. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Había gente inclusive que hablaba por TikTok, por todas las redes sociales de cómo íbamos en el tema de la pandemia, que va siguiendo la curva y que va aumentando la curva. Bueno, esa es la epidemiología. La epidemiología se encarga de analizar eso. Ya lo vamos a ver en el otro semestre, sobre todo en el tema de las enfermedades. Pero hablando aquí ya del tema del cáncer de cuello uterino, vemos ahí que la causa justamente es la primera o una de las primeras causas de mortalidad femenina, es decir, de muerte en las mujeres, igual que el cáncer de mama. Dentro de los países en general hay 23 países que está frecuente como una neoplasia maligna, es decir, un cáncer agresivo. ¿Ya? Y por consiguiente es la principal causa pues, de muerte o de mortalidad en tema de cáncer. Acá en el Perú aproximadamente se diagnostican 4.000 casos al año, aproximadamente. Esta es una diapositiva muy actual, así que es del año 2022, donde los nuevos casos, por ejemplo, en ese año fueron de 4.103 casos. ¿Ya? Que equivalen, de acuerdo al indicador o a la tasa de incidencia, por cada 100.000 mujeres, o sea, han agarrado 100.000 mujeres, han visto el número de casos nuevos, equivale al 25.2%. O sea que es elevado. ¿Ya? Es recontra elevado la incidencia. Si yo les pongo un ejemplo acá en ustedes son más o menos 60. De que ustedes son 60, la mitad son 30. Y la mitad de esa mitad, 15. O sea, si hago yo esa proporción, 15 de ustedes estarían expuestas o serían positivas a cáncer de cuello uterino. ¿Es alto o no es alto? Es alta la incidencia de cáncer de cuello uterino en las mujeres. O sea, tenemos mucho por trabajar en este tema. Como primera causa, en los países generalmente que son, entre comillas, pobres, miren aquí en qué países se presenta más, está el África, está Sudamérica, países del Asia, son donde se presenta más. ¿Y por qué no está acá Europa, América del Norte?
Si se dan cuenta, son pues, justamente los países que tienen menos nivel educativo, tienen altos índices de pobreza extrema, etcétera, etcétera. Y para hacer un trabajo de este tipo en mujeres, tenemos que trabajar bastante el tema de la educación en salud. Y si nuestros niveles de educación no son los adecuados, entonces ahí vamos a tener problemas para llegar a esa población. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Pues todo se junta al final. La educación, salud, el estilo de vida de las personas, etcétera, etcétera, se va juntando y empieza pues a tener este problema que al final tenemos que saberlo abordar. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello uterino? Sangrado vaginal postcoital. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, pues esto ya es en mujeres porque ya tienen una vida sexual activa, constante. No me van a decir ustedes ahorita, yo tuve un sangrado vaginal después de haber tenido relaciones sexuales, ya estoy candidata a tener cáncer. ¿Qué dicen ustedes? Si ahorita uno de ustedes me dice eso. ¿Por qué sí y por qué no? Tendríamos que hacerle primero una pequeña consulta, revisar toda la información que ella tenga, y si ya tenía relaciones sexuales anteriormente, pueda hacer una probabilidad de la solución. Pero si es la primera vez, puede ser por la ruptura del himen Muy bien. Muy bien. Sí, lo que su compañera mencionó es cierto. Entonces ya están entrando a la onda algunas de ustedes ya en el tema del análisis de cómo hacer una historia clínica y de cómo suponer alguna situación, porque yo no creo que lo hayas leído en algún lado, ¿verdad? Solo suponer. Entonces, ese es hacer la percepción de la historia clínica. O sea, cada uno de nosotros es una historia distinta, ¿ya? Una situación distinta. Y si estamos hablando de un grupo de edad, en este caso ustedes que son jóvenes, tendríamos que hacer ese tipo de análisis. No quiere decir de que no sea posible que tengan cáncer de cuello uterino. Hay una posibilidad, y eso hablamos de probabilidades, que en estadística y sobre todo en epidemiología se toca bastante. Es una probabilidad, una posibilidad, pero es mínima. Y su compañero lo ha dicho muy bien. O sea, tendríamos que ver el historial. Sí podría ser, pero si esta persona sea sexualmente activa. Pero vamos a ir descartando cada uno de esos factores. Por ahí vamos a encontrar que el cáncer de cuello uterino no se presenta en 5, en 2, en 3, en 4, en 5, en 8 años. Puede pasar hasta en 20 años. Y si es así ese punto, se reduce más la posibilidad de que ustedes a esta edad tengan un problema de cáncer de cuello uterino. ¿Verdad? Se va reduciendo más esa posibilidad. O sea, ustedes todavía no están en esa edad. Si estoy hablando de 20 años, ¿en qué mujeres estaría pensando eso? ¿De qué edades? Por encima de 30, 35 años. Entonces, si una mujer les dice a ustedes, tengo sangrado después de tener vida sexual, y les dice, tengo 40 años, ¿qué sospecharían? Cáncer. Ese es el análisis que tienen que hacer ustedes como estudiantes. ¿De acuerdo? Ya están entrando a la onda, niñas. Espero que todas estén en esa onda. Entonces, el sangrado vaginal postcoital puede ser un indicador, un síntoma de cáncer. ¿Ya? También el sangrado vaginal espontáneo. Es decir, que no estés pues en tus días, tu ciclo menstrual y de repente te viene un sangrado, ¿no? Y acá tendríamos que hacer otro análisis, también por el tema de la edad, porque ustedes les podrá venir un sangrado normal. ¿Qué dicen? Así por así no, dice su compañero. ¿Qué dice? ¿Qué dices tú? ¿Te puede venir un sangrado normal? Sí. Ahorita te viene un sangrado, ¿sería normal? No sería normal. Pero tendríamos que ver si es que la joven, digamos, y va a tener un También. Ya estás entrando a la onda.
Ya estás entrando a la onda. O sea, quiere decir que sí, mujeres jóvenes, lo primero que pienso es El embarazo. Eso también les he dicho varias veces. Todo problema con el ciclo, Pues ustedes hablar tienen de que relacionarlo embarazo. al embarazo. Y más aún si son jóvenes, peor todavía. Y un sangrado, ya se le vino a la mente el tema del aborto. Puede ser que Ajá. sea un aborto. Espontáneo. Puede ser, no quiere decir que ya sea, ¿no? O sea, tenemos que seguir haciendo. A eso se le llama un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Y vamos a ir encontrando la respuesta. Hasta yo seguir haciendo toda mi historia clínica y empezar a detallar todo lo que me está mencionando la paciente, al final voy a llegar a mi diagnóstico principal. Mientras yo voy haciendo la historia clínica, solamente estoy haciendo un diagnóstico referencial. ¿De acuerdo? Que yo tengo que hacer la diferencia con otros más. Sí puede haber sangrado vaginal espontáneo en ustedes. Una de las posibles causas puede ser el embarazo. Otra de las posibles causas puede ser un desbalance o un desequilibrio hormonal. ¿Ya? Porque ustedes son mujeres jóvenes. Sus hormonas todavía no están como deben. Se supone que ya, la mayoría de ustedes deben tener entre 18 y 19 años. La mayoría, digo, no quiero decir que todas. ¿Verdad? Pero si tienen 16, 17, entonces en ellas es más posibilidad de que haya ese diríamos, desbalance o desajuste hormonal, porque todavía están jóvenes y su menstruación, su ciclo no es un ciclo tan regular que digamos, ¿no? Tiene que pasar hasta 2 años para tener ya un ciclo estable, regular, como debe ser. Si toda mi vida he reglado un día y una gota, para mí pues normal. Si toda mi vida he reglado 3 días y al primer día he mojado 6 paños, el segundo 2 y así se me pasó, para mí es normal. Tú te vas a dar cuenta que es como reloj. Hay una que otra variación a veces en un mes, pero normalmente siempre va en ese sentido. Así ustedes mismos van a ver que sus ciclos son ciclos normales. A mí me extrañaría, yo arreglo 3 días, pero ahora solamente arreglo un día. Algo ha pasado. ¿Te preocupa o no te preocupa? Sí. Sí te preocupa. O de repente arreglas 3 días y de repente después te vienen 7 días, 8 días. ¿Te preocupa o no te preocupa? Sí. Algo está pasando. De repente vas dando a los tetras y dicen, a ver, vamos a esperar 1 mes o 2 meses más. Si viene así seguido durante 3 o 4 meses, posiblemente estemos frente a un desajuste, un desbalance hormonal, que hay que regular esas hormonas para que nuevamente tu ciclo sea normal. ¿De acuerdo? La primera posibilidad. Entonces sí puede haber, pero acá ya estamos hablando de pacientes mayores. ¿Ya? Vamos a ver la estadística después de que la posibilidad de hacer un CA es muy alto en mujeres por encima de los 35, 40 años, ¿no? Imagínense 50 años, ya le vino la menopausia, ya no regla y le vino un sangrado. Eso es muy raro. Alta posibilidad de que sea un cáncer de cuello uterino. Y no solamente un cáncer de cuello uterino, sino un cáncer de endometrio, que es peor, es más agresivo. ¿Ya? Sangrado vaginal postmenopáusico, justo a lo que le estoy refiriendo ahora. Flujo vaginal persistente, ¿no? Viene en la consulta una señorita y me dice, tengo flujo de senos, se le da los óvulos, se cura. A los 2 meses, otra vuelta vuelve a venir. Yo me pregunto, ¿estará cumpliendo el tratamiento? Yo me pregunto, ¿de repente no ha recibido tratamiento su pareja? O sus parejas, porque puede de repente tener más de una. ¿De acuerdo? Todo eso me tengo que preguntar cuando yo hablo con alguien. Si no se cura o hay una diríamos que el flujo no se ha curado del todo, esos, ¿qué hemos dicho que hay en esta zona? ¿Qué hemos dicho que hay acá? Bacterias, bichos y todo eso, ¿verdad? Hasta parásitos hemos dicho que hay, ¿verdad? La tricómona pues es un parásito. Por eso huele feo, así como pescado podrido. ¿Ya? Eso es un parásito. Pues. Hay de todo acá. Entonces, esos bichos pues son los que no se están curando bien y esos pueden ocasionar pues que ese cuello, que está sus células bien bonitas, así como esta pared, como los ladrillos, empiecen a deformarse. Y esos a la larga van a ser pues positivos a una alteración de crecimiento celular que posiblemente en el futuro puedan hacer un cáncer. Entonces, flujo vaginal persistente, dolor abdominal bajo. Ya eso sí, ya es un tema muy complicado. Si te duele toda esta zona de acá, justo hace una semana, una persona que trabaja en mi entorno, no es mi paciente, ¿no? Y tenía fiebre, malestar. Es más, ya estábamos sospechando que tiene dengue.
es el niño, ¿no? Ya ha picado un mosco de repente, no sé, donde vives hay mosquitos, sí. Uy, no, ya fue, ya es dengue. Sentía que le quemaba todo, decía, ¿por qué te está quemando? Y no sé por qué le pregunto, pues no sé, de casualidad, pregunto, ¿no tienes flujo de sexo? Sí, me quema en esa zona, no sé qué hacer. Porque yo la miraba así, doblada, entonces. Y se doblaba, ¿no? ¿Te has hecho un examen de orina? Y ahí cuando le voy preguntando me empieza pues a detallar sobre el tema del flujo. Y le digo, tienes que sacar tu consulta al ginecólogo. Ya vaya de una vez, creo que le hemos llevado de la mano. No lo querían atender en el seguro, le avanzaban a medicina general, la volvían a regresar a la ginecología, no encontraba la cita y así ha estado como 2-3 días. Y ya la señora ya moría ya. Y es una señora que tiene más de 65 años. ¿Sabes? O sea, es raro que puedas encontrar un flujo en esa persona, pero puede darse. ¿Ya? Yo también les recuerdo un dicho que decía una ginecóloga mujer, que no la mira de joven, la mira de vieja. Así que también deben de acordarse de eso. Yo les digo así con dichos para que se acuerden, se les quede grabado. Por eso les diga, no, cuando miren una chica y les diga cosas y cuando vean un examen vaginal y no es lo que ustedes están mirando, lo que les está diciendo, mejor dicho, ¿qué les dije? No creas en nada de lo que te digan las mujeres. Es como un acróstico, ya. Anoten. Ahora les estoy diciendo otro. ¿No la ve de joven? No la ve de vieja. Así que mentira si ustedes tienen una señora de 60, 65, le pueda decir no tengo relaciones sexuales. ¿Ya? Entonces hay esa posibilidad. Entonces, esta señora que ha tenido, pues, sentía que se le ardía todo, puede también deberse a la baja. Tú estás estresada, te bajan tus defensas, y esas bacterias que son buenas en nuestra zona genital se vuelven nuestras enemigas. Pues. ¿Ya? Por tu baja de defensas. De repente la señora también puede ser que ha estado estresada, y eso esté ocasionando ese ardor en la zona genital. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué vacilo hemos dicho que hay en la zona genital, la vagina? Vacilo de Doderley. Doderley. O sea, si ahorita les saco una muestra, un hisopado a todos ustedes, voy a encontrar ¿qué? El vacilo de Doderley. Quien no lo tenga ya fue ya. La seca. No hay, habrá que ponerlo. Venden en cápsulas, ¿ah? Venden en cápsulas vacilos de Doderley y venden en óvulos también. Así que les puedo comprar para darles a ustedes y se coloquen sus vacilos. Sí. El dolor abdominal bajo no es una ITS, es una EPI. Es una EPI. Es una EPI. Una mujer de edad de 20 años, Sí, si tiene infección, sí. ¿Ya? personas embarazadas también. También. ¿Qué pasa y por qué se produce el dolor abdominal bajo? Regresemos a nuestra fluida de acá. Si nuestras bacterias que están acá, imagínense, ha tenido una relación intensa, ¿ya? Y esa relación intensa ha dado como fruto que venga flujo genital. Y la dama, por vergüenza, por miedo, porque es joven, no dice nada. Y empieza a tratarse con hierbas, con no sé qué cosas. ¿Ya? Pasan los días y empieza a salir más fuerte el flujo, más intenso. Y le da miedo, porque como es una mujer joven, no le dice nada ni a su mamá, ni a su papá, ni nada. Le dice a su amiga, y su amiga le dice, tómate esto. Se toma y nada, sigue con el flujo. Ya pasaron 7 días. Y sí. Esas bacterias que están acá suben por acá. Y ya él empieza a tener un ardor y un dolor. Y ya empieza a doblarse en dos. Ya su mamá, su papá la vio. Que está rara, le dice. ¿Por qué estás así? Es que me dio un dolor. La llevan al médico general y el médico dice, es un cólico. Dale tal cosa. O vas a tomar esto. Ya hasta eso pasaron otros 3-4 días. Y como la chica no quiere decir que ha tenido relaciones sexuales, se está aguantando. Y como ya se curó un poquito porque le dieron tratamiento para el cólico, pasaron otros 7 días, ya son 15 días. Y esas bacterias ya están acá. Y el dolor empieza en las fosas ilíacas. Y ya se dobla más en dos. No le pasa. Hasta que después de 15 días recién suelta. He tenido relaciones sexuales. Y todo esto ya está con la infección. Esa es una EPI. ¿Ya? Enfermedad inflamatoria bacteriana. Y la característica de una EPI es el dolor.
¿Dolor en dónde? En las fosas ilíacas y todo eso. Si a ustedes les toca eso, vienen dolor, vamos a ver la zona genital, si hay flujo, le hacen tacto vaginal, empiezan a ver que se llama fondo de saco, simplemente siente la chica que estás colocándole los dedos ahí y va a empezar a quejarse de dolor. Miras a la zona de los anexos, esos se llaman anexos, les dicen así, y están inflamados, están aumentados de tamaño, y hay dolor por todo lado. Esa es una confirmada. ¿Ya? Por más que la señorita te esté diciendo, no tengo relaciones sexuales. ¿Listo? Esa es una. Y eso es el principal síntoma, el dolor en el bajo. Bien. Y vamos a repetir cuando hagamos infección de transmisión sexual. Entonces, la ventana de tiempo prolongado entre la infección del VPH y el desarrollo de los síntomas brinda una oportunidad de oro para la intervención clínica. ¿Ya? O sea, tenemos un tiempo de ventana. O sea, tenemos que tratar estas cosas que se están presentando antes de que sea demasiado tarde. ¿De acuerdo? Porque si no se va a hacer un caldo de cultivo, pues esas bacterias van a seguir viviendo en la zona del cuello uterino y van a empezar pues a dañar esa zona, ¿no? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón? Infección persistente con el VPH de alto riesgo. ¿Ya? Dice que el número 16 y el número 18 son los más peligrosos. ¿Cuántos subtipos hay? Como 200. Imagínense. Cada año creo que descubren uno. Pero los que hacen cáncer de cuello uterino es este, 16 y 18. ¿Ya? Entonces, si hay una infección persistente a VPH, hay una alta posibilidad de que tú puedas tener o puedas hacer en el tiempo un CA. No realizarse una prueba de tamizaje en los últimos 3 años. Prueba para detección de cáncer, ¿cuál sería? De cuello uterino. El Papa Nicola. ¿Otra prueba? Coloscopia. Vamos a ponerlo acá. Papa. El Papa Nicola. Coloscopia creo que es, ¿no? ¿Han oído hablar de otra prueba? Coloscopia. Creo que sí, ¿no? Sí. Estoy en duda. ¿Han oído hablar del IVA? Ah, no. Inspección visual con ácido acético. Ahorita les voy a decir. No van a hacer una ensalada ahí abajo. Es el vinagre. El ácido acético es el vinagre que usan ustedes para la comida. Ay, eso hicimos hoy día, bueno. El vinagre Venturo ya con marca. ¿Ya? Se coloca en la zona genital y cambia de coloración al cuello uterino y da positivo. Esa es una timo prueba. de El test de res. Schiller. Era molleja de res. Ese es como el Lugol. Pero no se encuentra, ¿no? No se encuentra. Lugol. ¿Han oído hablar del Lugol? ¿No han oído hablar del Lugol? Es un antiséptico. Se vuelve oscuro, se vuelve negro. La colposcopía. ¿Han oído hablar de la colposcopía? Sí. Es un microscopio que mira la zona del cuello. ¿Ya? Hay un test molecular que es nuevo. Hace 10 años se ha empezado a venir en el mercado. ¿Y qué es el que está ingresando al Perú? ¿Ya? Este test molecular también nos ayuda a detectar VPH sobre todo. Este es el que nos ayuda a detectar VPH. Esto mira alteraciones en las células del cuello uterino. Este y este miran cambio de coloración. Si estos salen positivos, la colposcopía le da el tratamiento. Si este sale positivo, la colposcopía también te ayuda. ¿Ya? Y obviamente si hay un test molecular positivo, también. Bueno, esas son pruebas diagnósticas. Uso prolongado de anticonceptivos orales. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tienen los anticonceptivos orales? Hormonas. ¿Qué hormonas? Estrógenos. Estrógenos. Progesterona. En una vez yo les mencioné que los estrógenos son muy peligrosos. Les he mencionado eso 2 o 3 oportunidades. ¿Ya? Sobre todo cáncer de mama. ¿Ya? Entonces hay una relación, pero obviamente que todo lo que es en exceso ofrece riesgo a la persona. ¿Ya? Todo tiene que ser medido. El tabaquismo, ¿qué es tabaquismo? Fumar. Personas que fuman demasiado,
alta paridad. Partos. ¿Qué será paridad? Partos. Partos. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Ella sería cero paridad. Ajá. Ella tiene 10. Alta paridad. ¿Verdad? Entonces estoy haciendo la relación, no quiere decir que ustedes tengan 10 o no tengan así. Inmunosupresión, su sistema inmunológico disminuido, bajo. Sí. Edad temprana en la primera relación sexual. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién ha tenido relaciones sexuales a los 10 años? Todos se preguntan. ¿Quién será? ¿Quién ha tenido relaciones sexuales a los 11? Ya no quieren levantar la cabeza. Ya se agachan. A los 12 años. A los 13. Ya están bajando. Ya no me miren la mitad, más de la mitad. Con su mirada nomás de ustedes ya me doy cuenta ya. A los 14. Ya están disimuladas. A más temprano tengan vida sexual activa, mayor posibilidad de riesgo de tener cáncer de útero. ¿Ya? Mayor posibilidad. O sea que las mujeres que dicen, por eso se les pregunta, ¿a qué edad tuviste tu primera relación sexual? Se van a dar cuenta de que las personas que han tenido relaciones sexuales a los 14, 13, 15 años, en las personas que ya tienen cáncer, van a dar ese grupo también. ¿Ya? Múltiples parejas sexuales masculinas. ¿Qué son múltiples parejas? Tampoco les digo que sean monjas, pero ¿qué tienen que cuidarse? Pues ¿cuál sería la única forma de cuidarse? ¿Usar qué? Preservativo. Para eso existe el preservativo. ¿Verdad? Infecciones de transmisión sexual, como vaginosis, el grupo vaginal que les mencionaba, producido por bacterias, clamidia, virus del herpes, infección por VIH y el VIH definitivamente también. Entonces, esos son algunos factores de riesgo. Cuando hablo de factores de riesgo, no quiere decir que si han hecho esto ya tengan la predisposición ustedes a hacer cáncer. Pero si tienen algunos de estos factores de riesgo, hay una alta probabilidad de que lo hagan, de que pase. ¿De acuerdo? Y lo importante sería es disminuir esa probabilidad. ¿Ya? Si eres una fumadora empedernida, mejor no fumes mucho. ¿Ya? Serio, yo conocí chicas que fuman hasta cajetillas por día. 2, 3 cajetillas por día se fuman. Antes era más, ¿ah? Ahora ya he visto que ha disminuido. Pero hay. Van a encontrar. Ahora la moda es esto. ¿Dónde está la moda? Estos dos de acá. Mentira. Esta es la moda. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Más o menos. Hay que cuidarse. Entonces, como principal factor, como principal punto, hemos dicho que es el BPH. Vamos a hablar un poco del BPH, que es el que prácticamente la gente biológica que sea. ¿Ya? Entonces, es un virus llamado así, virus del papiloma humano. Forma prácticamente, cuando hagan microbiología los van a estudiar, los van a tocar, ¿no? Pero ahora solamente yo voy a dar conceptos en líneas generales. Entonces forma parte del grupo de los denominados papilomavirus de la familia Papilomaviridae. ¿Ya? Dentro de los virus también hay una clasificación. Y hay varios de esos que se clasifican así como un árbol, se ramifican inmensamente. Pero bueno, este es un papilomavirus de la familia Papilomaviridae. ¿Ya? Hasta la fecha se han identificado 150, yo creo que hay más, yo he puesto ya 200, pero cada vez se identifican uno y otro y otro. Genotipos de diferentes VPH que causan principalmente lesiones benignas, ¿ya? O verrugas en los epitelios cutáneos y mucosos. Si yo tengo una verruga, o de repente qué sé yo, ¿no? O sea, una mancha distinta, puede ser que tenga el VPH, pero debe ser uno de los tantos tipos de VPH que de repente son benignos. Pero si esa verruga que está expuesta al sol, que hacen los rayos UV, pueden tener una alteración en esas lesiones que tenemos. Por eso que también hay que tener mucho cuidado. Ese VPH está en todo lado, ¿ah?
De esos 150, 40 genotipos infectan específicamente el tracto anogenital. ¿Ya? Y existen 14 genotipos de BPH de alto riesgo, que son oncogénicos. ¿Qué será oncogénicos? Onco, ¿qué es? Gen de origen de cancerígeno. O sea, tienen origen cancerígeno, ¿verdad? Oncogénesis, que son responsables del desarrollo de cáncer cervical, cáncer anal, y ustedes dirán, ¿qué hace ese virus en la cabeza y el cuello? ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo llega a la boca? Así como están allá. Así llega. ¿Ya? Pueden tener cáncer orofaríngeo, cáncer del labio. ¿Cómo llega ahí? El sexo oral. Yo creo que estamos en una población que ya debe de conocer este tipo de cosas, ¿verdad? En México, una vez tuve una lectura en una de revistas mexicanas sobre temas de cáncer, así, sobre el tema del BPH, y justo hablaban acerca de este tipo de cáncer de cuello, sobre todo en boca, ¿no? Y ahí había una de las conclusiones que decían es por la alta incidencia del sexo oral en la población juvenil mexicana. Imagínense. O sea, llega ahí pues por el sexo oral, ¿no? Entonces, de esos 150 genotipos, quedamos en que 14 genotipos son responsables la mayoría de los casos de este cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Acá tenemos algunos de esos genotipos de BPH más frecuentes y cuáles son o cuáles vendrían a ser las enfermedades asociadas. En la piel tenemos las verrugas, les he hablado de los famosos tictes inclusive, ¿no? Epidermodisplasia, las verrugas que se hacen ya un problema mayor. Miren, desde el 1 y hay indistintamente varios de los tipos de BPH, la orofaringe, laringe y cavidad oral, 16 principalmente, aunque hay otros tipos de alto riesgo y de baja frecuencia. ¿Dónde hemos puesto el 16? ¿Y ese que causaba? Cáncer. ¿En dónde? Cuello uterino. ¿Y qué hace acá? Quería estar ahí. Ya saben la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo llegó ahí? Se deja ahí. Cavidad oral, es decir, hiperplasia epitelial focal, el número 3 y el número 32. Laringe, el 6 y el 11. Y el ano genital, que están las verrugas de alto riesgo, 6 y 11. Neoplasias del epitelio, cáncer cervical alto, 16. El 18, les he dicho que son los dos principales, ¿verdad? No quiere decir que sean los únicos. Pregunta de examen. 16 y 18. Genotipo de BPH. ¿De acuerdo? Este es un examen de la residencia de medicina. ¿Cuáles son los genotipos de BPH que son principalmente productores de cáncer del cuello uterino? ¿Ustedes qué van a responder? 16 y 18. El genotipo 16 y 18. Si ponen 16 y 18, ¿qué será? ¿Listo? ¿Está claro? Sí. Acá lo tenemos. ¿Cuál es ese ciclo de vida del BPH? Justo ahí hemos relacionado tanto el tema de la edad con el tema de la posible presencia de un posible cáncer en una persona. Entonces, para establecer una infección, este papiloma debe ingresar a la célula huésped y liberar su ADN en el núcleo. O sea, ¿dónde va a atacar? A estos pequeñitos, al núcleo de la célula. Para que ocurra una infección se requiere de una herida epitelial o microherida que permite el acceso del virus a la cavidad nasal. ¿Cómo será una herida? Cuando están haciendo esto, ¿qué se presenta? ¿Qué hay? Laceraciones, fricción. ¿Y esas laceraciones no son microheridas? No entendí. Y esas microheridas por ahí pues ingresan pues, a las células. ¿O no? ¿O no se producen heridas? ¿Qué creen ustedes? Depende. ¿De qué depende? No te voy a preguntar de qué depende. No, Dios, son peligrosos.
peligroso. Entonces acá tenemos, miren, un epitelio sano. Si se dan cuenta, miren, el extracto córneo, el extracto granuloso, el extracto espinoso y el extracto basal. La parte basal siempre va a ser bien ordenadita, ¿ya? Bien ordenadita. Es como los ladrillos. Pues a mí siempre me han puesto ese ejemplo de nuestras células, así como los ladrillos de la pared. ¿O han visto un ladrillo en una pared que sale con un morgote hacia afuera? No, eso es porque hay algo pasado, ¿no? No sé, la base se durmió, qué sé yo. Entonces nuestras células son así. Cuando empieza a presentar un problema en su núcleo, se empieza a alterar la forma de la célula y empieza a producir esto. Miren acá cómo están los distintos epitelios. Acá parece que estuviera bien ordenado, pero a su vez hay una deformidad, sobre todo. ¿En dónde hemos dicho que ataca este virus? En el núcleo. Miren las bolitas, ¿no? Empiezan a como a deformarse, ¿ya? Empiezan como a deformarse. Ese es el ciclo. Pero para que llegue a eso, tienen que pasar pues unos 5, 10, inclusive hasta 20 años, ¿ya? Y es lo que pasa pues justamente. Ustedes tienen una vida sexual ahorita en esta edad, no quiere decir que mañana ya vayan a hacer cáncer de cuello uterino. Tienen que pasar 5, 10, 15, 20 años. ¿De qué va a depender? De su sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Estamos en hora todavía, ¿no? Entonces, la progresión del cáncer cervical, hemos quedado ya que son los fenotipos 16 y 18, son los principales promotores de la transformación neoplásica. La infección por VPH, el ARN es necesario, pero no significa o no es suficiente para el desarrollo de un cáncer de células. Y acá tenemos justamente el proceso, ¿no? El proceso. De 0 a 1 año, ustedes, por ejemplo, si hoy día tienen vida sexual activa, mañana pasado, en un mes, en un año, van a salir positivas a VPH, posiblemente, no todas, ¿ya? Y si esta infección es persistente a través del flujo del descenso, esta va a empezar pues a ser eliminado por el VPH, el sistema inmunitario lo va a eliminar a este VPH, mejor dicho, pero si es que no, se va a volver resistente y va a empezar a producir lo que nosotros denominamos un NIC1. ¿Qué es un NIC1? Una neoplasia intracelular de tipo 1, que generalmente es cuando te sale un Papá Nicolau positivo, lo primero que te sale es eso, es un NIC1, ¿ya? Es un NIC1. Cuando es indeterminado le llaman ASCUS, que es una alteración anormal de las células del cuello uterino, algo así, es un ASCUS, así como lo leen, ¿ya? Pero si no, ese es cuando es indeterminado, no es real, o sea, tienen dudas inclusive, pero cuando ya es un NIC1 es un primer paso hacia eso, hacia llegar a posibilidad de empezar a ver un crecimiento normal. Cuando pasa el tiempo y sigue como el proceso de infección de 0 a 5 años, o de repente se curó, lo trataron, pero de repente sigue viendo ese problema de ese crecimiento anormal de células, pasamos al estadio NIC2 o NIC3. ¿Ya? Es el segundo y el tercer estadio. Y cuando ya llegas hasta los 20 años y no te has tratado, o lo han hecho un tratamiento mal, puede ya ser un cáncer cervical. ¿Ya? Esto es más o menos el ciclo. O sea, si ahorita yo les hago un descarte, un test molecular de VPH, les convendría a ustedes hacerse ahorita un descarte de VPH para saber si tienen o no tienen el virus. Lo interesante sería es ver si tienen el número 16 o 18, ¿verdad? ¿Y esto funciona también en los varones? Sí. Claro, porque son los varones también que son portadores, no solamente ustedes. Es como el huevo y la gallina, les dije, ¿verdad? No sabemos quién es. Echaban la culpa al varón, pero ¿cómo llegó donde el varón? Una mujer. O sea, es como el huevo y la gallina. ¿De acuerdo? O sea, ambos. Por eso que ahora la prevención, ¿con qué la hacemos? Con la vacuna, ¿verdad? ¿Y a quiénes se está vacunando ahora? A los varones y a las mujeres. No solamente a las mujeres. ¿Verdad? Entonces, este es el ciclo. Si este se haga una clasificación cuando vamos a dar el resultado. Nosotros como obstetras llegamos hasta acá. Ya de aquí para allá va el oncólogo. Ya no vamos más allá de eso. Podemos hacer hasta colposcopías, crioterapias, con el especialista,
Pero más allá de eso ya no, pues ya eso va a ser para el oncólogo, no es parte, no es nuestro campo, ¿no? Que podríamos trabajar con él, pero ya trabajamos ya de manera secundaria. Nuestro trabajo es hasta acá, ¿de acuerdo? Y hasta acá es cáncer, todavía no es cáncer. Todavía no es cáncer, pero ya es candidata a que sea. Porque si tienes DIC 1, DIC 2, DIC 3, es una alta posibilidad de que pueda desarrollarse. Por eso les decía yo una vez, a quien le gustan los cuellos, la verdad a mí personalmente no me gustan mucho los cuellos. Por eso yo me dediqué más a la parte de educación prenatal, ¿ya? Pero hay obstetras que sí les gusta, pues, ¿no? Estar ahí con los cuellos y todas esas cosas. Pero bueno, no sé si a ustedes les gustarán los cuellos, de repente hay alguna que les gusta cuellos. Formas clínicas de la infección, lo más frecuente son verrugas comunes, tanto en manos como en cara, verrugas plantares también suelen aparecer, displasias verruformes también, BPH en piel, mucosas, anogenital, en la zona genital también aparecen, ¿no? Los famosos condilomas, pues. Los condilomas son un tipo, ¿ya? Papulosis, bueno, estas ya son cosas raras, verrugas uretrales, condiloma acuminatum también son tumores distintos, ya hay una distinta clasificación también, hay distintas formas clínicas con las cuales se puede evidenciar que estamos frente a un tipo de BPH. ¿Ya? Estos nombres raros los van a encontrar, que ni yo a veces los conozco, pero son los médicos que han dedicado a estudiar ese tipo de BPH y le han puesto pues su nombre, generalmente a veces cae en su apellido. Finalmente llega pues a una neoplasia integral cervical y finalmente un cáncer. Formas clínicas. ¿Cuáles son los exámenes? Habíamos hablado. Uno es el Papa Nicolau, que es un examen que debe realizarse todas las mujeres que han iniciado su vida sexual, que es la forma, a través de una espécula, de un citotrepillo, sacar células intraepiteliales, ¿no? Colocarlo en una lámina y esas a su vez van a ir a un microscopio a través de un tratamiento patológico que es como 10 reactivos que se le hacen para ver si hay un resultado que es un ASCUS, les he dicho que es indeterminado, un NIC1, ¿no? Un NIC2, un NIC3, ¿no? Displasia leve, moderada y severa. Entonces ese es el resultado del Papa Nicolau. Nosotros sacamos ese examen, es como una espátula, como un cepillo, como el cepillo de dientes pero chiquito, se ingresa a la zona genital y miren ustedes cómo sacan, extraen de la zona del exocervix y parte del endocervix. Y esta espátula que también